Cuando la mente evoca la figura de un criminal sanguinario, usualmente dibuja el rostro de un adulto, un ser con facciones endurecidas por el tiempo y una mirada gélida, calculadora. Pero, ¿qué sucede cuando la fuente del espanto emana de alguien tan joven, un ser que apenas ha cruzado el umbral de la niñez? Imaginemos la escena: una pequeña de escasos 10 años, deshecha en lágrimas ante un tribunal, enfrentando cargos por un acto de crueldad inimaginable. O visualicemos a un muchacho que, desafiante ante el juez, se despoja de la camisa para revelar la palabra killer, asesino, grabada con tinta en su pecho. Estos escenarios, que podrían parecer extraídos de la ficción más oscura, son dolorosamente reales. Sucedieron, dejando una estela de terror y una pregunta inquietante: la perversidad, en ocasiones, no aguarda la madurez. Estas historias fracturan la imagen idealizada de una infancia inherentemente inocente, generando una profunda disonancia en la conciencia colectiva. Una sociedad que tiende a proteger ese ideal y se ve violentamente confrontada por estos actos. En este recorrido, exploraremos casos verídicos de criaturas que pusieron en jaque a sistemas penitenciarios enteros, jóvenes cuyas acciones grabaron sus nombres en los anales del crimen. Desde la ofensa que sacudió los cimientos de su comunidad hasta la perturbadora frialdad exhibida en las cortes. Prepárense para adentrarse en un territorio donde la inocencia se desvanece y la oscuridad emerge prematuramente. La manera en que estas historias son contadas, a menudo a través del prisma mediático, moldea la percepción pública e influye en el complejo debate sobre la justicia juvenil. Un debate donde la línea entre la condena y la comprensión se vuelve peligrosamente tenue. Caso 1. Eric Smith. Hay relatos que se adhieren a la memoria, provocando escalofríos con su simple evocación. Iniciamos este sombrío viaje con Eric Smith, un adolescente de apariencia común, quien a los 13 años perpetró un acto de tal sevicia que dejó cicatrices imborrables en la sociedad estadounidense. El escenario de esta tragedia fue la apacible localidad de Savona, en el estado de Nueva York, un rincón del mundo conocido por su serenidad, donde los vecinos intercambian saludos cordiales y los delitos graves eran una anomalía casi desconocida. La senda de Eric Smith hacia la violencia parece marcada por una trágica sucesión de eventos. Nacido el 22 de enero de 1980, su existencia temprana estuvo signada por el abandono de su padre biológico y la presencia de una figura paterna inestable en su padrastro, Ted. Desde muy pequeño, surgieron señales alarmantes: enuresis nocturna persistente, pensamientos sexuales impropios para su edad, e incluso un incendio provocado en la cocina a los 3 años. Más preocupante aún fue su creciente crueldad hacia los animales, que incluyó estrangular al gato de un vecino y disparar a aves. Estos actos, vistos en retrospectiva, fueron campanadas de alerta ignoradas, indicios tempranos de una tormenta que se gestaba en su interior y que, de haberse atendido, quizás hubieran alterado su funesto destino. En la escuela, Eric era el blanco constante de burlas debido a sus orejas prominentes, sus gafas gruesas, su cabello rojizo y sus pecas. En casa, el ambiente no ofrecía refugio, los gritos y los castigos físicos por parte de su padrastro eran frecuentes. Este cúmulo de tormentos alimentó una rabia contenida, un volcán emocional que lo llevó a confesarle a su padrastro su deseo de herir a alguien. La respuesta que recibió: ve a golpear un árbol, fue trágicamente inadecuada. El fatídico 2 de agosto de 1993, esa calma idílica de Savona fue pulverizada por un suceso brutal que nadie habría podido anticipar, menos aún proviniendo de alguien tan joven. Aquella mañana, Eric, tras ser expulsado de un campamento de verano y sintiéndose una vez más la víctima del mundo, tomó una decisión que cambiaría múltiples vidas: ya no sería el receptor del dolor, sino su artífice. En su camino se cruzó el pequeño Derrick Robbie, un niño alegre de apenas 4 años, quien se dirigía con entusiasmo a ese mismo campamento. Era una rutina segura, confiada por sus padres. Eric, con su apariencia frágil de pelirrojo con gafas, le ofreció a Derrick un atajo a través del bosque, una sugerencia que, viniendo de otro joven, parecía inofensiva. Esa caminata, sin embargo, se transformó velozmente en una trampa mortal. Dentro de la espesura, se desató una pesadilla. Eric atacó con saña al pequeño. Primero lo estranguló hasta dejarlo inconsciente. Luego, lo agredió brutalmente con una pesada roca,
causándole heridas letales. Como si la furia desatada no conociera límites, fue más allá, sodomizó al niño con una vara y, en un acto de crueldad extrema que dejó perplejos incluso a los investigadores más curtidos. Vació el contenido de la lonchera de Derrick, un cola ID, sobre sus heridas abiertas. La causa oficial de la muerte fue dictaminada como trauma craneoencefálico severo, con asfixia como factor contribuyente. La brutalidad de la escena no solo evidenciaba ira, sino una perturbación psicológica profunda. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, la madre de Derrick, Doreen, comenzó a sentir una punzada de angustia. El tiempo transcurría y su hijo no llegaba al campamento. La inquietud se metamorfoseó en desesperación y pronto se iniciaron las búsquedas. Amigos, vecinos, policías y voluntarios se unieron en una operación frenética para encontrar al niño. Horas más tarde, el cuerpo sin vida de Derrick fue hallado en el bosque, desatando una ola de conmoción que trascendió los límites de Savona para sacudir a toda la nación. El crimen fue tan atroz que los habitantes, acostumbrados a la paz, comenzaron a temer incluso salir de sus hogares. El impacto mayor, no obstante, llegó pocos días después, cuando el autor de la atrocidad se reveló. 6 días después del asesinato, el 8 de agosto, Eric Smith confesó a su madre haber matado a Derrick. La familia Smith contactó a las autoridades esa misma noche. La noticia se propagó como un reguero de pólvora. Nadie podía concebir cómo un niño de 13 años era capaz de semejante monstruosidad. A pesar de su corta edad, Eric fue formalmente acusado de homicidio en segundo grado y llevado a juicio como si fuera un adulto, convirtiéndose en el acusado de asesinato más joven en ser juzgado como tal en la historia del estado de Nueva York. Esta decisión dividió opiniones y encendió intensos debates sobre la responsabilidad penal en menores. Durante el proceso, su defensa argumentó que Eric había sido víctima constante de abusos verbales, rechazo social y frecuentes humillaciones por parte de sus compañeros, un historial de sufrimiento que, según ellos, había alimentado una rabia reprimida que explotó violentamente contra Derrick. Se presentaron diagnósticos de trastorno explosivo intermitente, depresión y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero para el jurado, esta explicación no fue suficiente para justificar la crueldad del crimen. La gravedad del asesinato pesó más que cualquier atenuante emocional. En agosto de 1994, Eric Smith fue condenado y en noviembre de ese año, sentenciado a una pena de 9 años a cadena perpetua. El caso de Smith pone de relieve el intrincado dilema que enfrenta el sistema judicial al tratar con menores que cometen actos de violencia extrema: ¿debe primar el castigo o la rehabilitación? Durante casi 3 décadas, Eric permaneció encarcelado, intentando reconstruir su imagen. Participó en programas de rehabilitación, mostró arrepentimiento en audiencias y solicitó en varias ocasiones el derecho a reintegrarse a la sociedad. En una ocasión, leyó una carta de disculpa a la familia Robbie en televisión pública, expresando su remordimiento por el terrible daño causado y reconociendo todo lo que Derrick nunca podría experimentar. Todas sus solicitudes de libertad fueron denegadas en múltiples ocasiones hasta octubre de 2021. Tras una serie de análisis y evaluaciones psiquiátricas, y después de 27 años de reclusión, el sistema le concedió la libertad condicional. La Junta de Libertad Condicional consideró su edad al momento del crimen, el trauma y abuso que experimentó en su juventud, el tiempo considerablemente mayor al mínimo de su sentencia que había cumplido. Su buen comportamiento en prisión, con solo 3 infracciones disciplinarias, la última ocurrida 15 años atrás, y una baja puntuación en la herramienta de evaluación de riesgo de reincidencia conocida como COMPAS. Se reveló también que estaba comprometido con una abogada. La decisión, como era de esperar, volvió a polarizar a la opinión pública. Por un lado, quienes creen en la capacidad humana de transformación; por otro, aquellos que consideran imperdonable arrebatar la vida de un niño de forma tan despiadada. Su liberación se materializó el 1 de febrero de 2022, tras un retraso debido a la falta de una residencia aprobada, con planes de regresar a su ciudad natal. El largo encarcelamiento y su eventual liberación bajo condiciones estrictas reflejan un intento del sistema por equilibrar la punición con la posibilidad de rehabilitación. Aunque el consenso social sobre la justicia en casos como este sigue siendo esquivo.
Caso 2. Joshua Phillips. Otro suceso que estremeció profundamente a una comunidad entera y dejó cicatrices que perduran hasta hoy fue el de Joshua Phillips, un adolescente común de Jacksonville, Florida, con un rostro que irradiaba inocencia, pero que guardaba un secreto tan oscuro que dejó sin palabras incluso a los policías más experimentados. Lo que inicialmente parecía ser solo otra trágica desaparición se transformaría en uno de los crímenes más impactantes en la historia de la ciudad. Era el 3 de noviembre de 1998. Maddie Clifton, una niña de apenas 8 años, jugaba alegremente cerca de su casa, como en tantas otras tardes. El sol aún brillaba cuando su madre, Sheila, al percatarse de que no había regresado, comenzó a buscarla. Con el paso del tiempo y sin rastro de la pequeña, el pánico se apoderó del vecindario. La ciudad se movilizó. Joshua, de 14 años, era vecino y amigo de Maddie. Su infancia estuvo marcada por el temor constante hacia su padre, Steve Phillips, un hombre descrito como abusivo, adicto y alcohólico, que imponía reglas estrictas, especialmente la prohibición de tener otros niños en casa en su ausencia. A pesar de este entorno opresivo, Joshua era percibido por algunos como callado y amigable, sin antecedentes de violencia. Equipos de búsqueda conformados por vecinos, voluntarios e incluso adolescentes empezaron a revisar cada rincón del barrio. Entre quienes aparentaban preocupación estaba Joshua, quien por fuera parecía comprometido con la búsqueda de Maddie, pero por dentro ocultaba una verdad espantosa. Un agente que coordinó los rastreos y habló directamente con Phillips un día antes del hallazgo, lo describió como frío como un pepino, imperturbable mientras estaba sentado en la cama de su habitación, precisamente donde Maddie yacía oculta. Este comportamiento, que podría interpretarse como pura crueldad, también podría ser un mecanismo de disociación de un adolescente abrumado por el pánico y la gravedad de sus actos. Como él mismo sugeriría más tarde al describir esa semana como vivida en un mundo de fantasía. Durante 7 días, el paradero de la niña siguió siendo un misterio, hasta que el 10 de noviembre algo extremadamente perturbador fue descubierto dentro de la propia casa de Joshua. Su madre, Melissa, molesta por una mancha húmeda y persistente en la alfombra del cuarto de su hijo, decidió investigar. Al mover la cama de agua de Joshua, encontró lo que nadie habría podido imaginar. El cuerpo sin vida de Maddie Clifton había estado allí todo el tiempo, en el mismo cuarto donde Joshua dormía noche tras noche. De inmediato se llamó a la policía y Joshua fue detenido en su escuela. Ante los investigadores, contó lo que, según él, había ocurrido. Todo comenzó con lo que él llamó un accidente. Mientras jugaban béisbol, la pelota golpeó accidentalmente a Maddie en un ojo. Asustada y llorando, la niña amenazó con contarle al padre de Joshua. Temiendo un castigo severo, ya que su padre era conocido por ser extremadamente estricto, el chico entró en pánico. En un impulso desesperado por silenciarla y ocultar el incidente antes de que su padre regresara, la arrastró hacia adentro, la golpeó con el mismo bate y la escondió bajo su cama. Al percatarse de que seguía con vida y emitía gemidos, tomó una navaja y la apuñaló repetidamente en el cuello y el pecho para encubrir completamente su error. La fiscalía, sin embargo, disputó esta versión, sugiriendo un posible componente sexual, aunque la autopsia no encontró evidencia de ello, y señalando inconsistencias como la ausencia de sangre en el patio o en el bate. No satisfecho con cometer el crimen, Joshua escondió el cuerpo y pasó los días siguientes actuando con aparente normalidad. Para disimular el olor creciente de la descomposición, llegó a usar ambientadores. Cenaba con su familia, reía con amigos e incluso participaba en las búsquedas. Nadie sospechaba que el monstruo estaba tan cerca y dormía junto a su víctima. A pesar de su edad, el crimen cometido por Joshua fue considerado tan brutal que fue juzgado como adulto en un juicio trasladado al condado de Polk. Su abogado optó por no llamar testigos de defensa, una táctica que los fiscales consideraron arriesgada. El tribunal no aceptó ninguna justificación basada en el miedo o la inmadurez emocional. Fue condenado por homicidio en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, con solo 15 años, convirtiéndose en uno de los prisioneros más jóvenes de Florida en recibir ese tipo de sentencia. En prisión, Joshua ha tenido una trayectoria notable. Completó su GED,
tomó clases universitarias por correspondencia, trabaja como asistente legal ayudando a otros reclusos con sus apelaciones. Toca la guitarra en una banda y participa en servicios religiosos. La propia fiscalía reconoció en 2017 que había sido un preso modelo. Su caso se vio afectado por el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en Miller v. Alabama, que declaró inconstitucionales las sentencias obligatorias de cadena perpetua sin libertad condicional para menores. En 2017, fue resentenciado a cadena perpetua, pero con una revisión ordenada después de 25 años. La familia Clifton se opuso a una reducción de la sentencia. Durante esa audiencia, Phillips expresó remordimiento: no pretendo conocer o entender su dolor o comprender el vacío que creé en sus vidas, si entiendo el dolor. Me he vuelto bastante íntimo con el sufrimiento. Sus apelaciones posteriores para modificar esta sentencia en 2023 fueron denegadas por la Corte Suprema de Florida en 2020. Hoy, con más de 40 años, Joshua aún cumple su condena en la penitenciaría de Cross City. Su caso se convirtió en un símbolo de cómo la desesperación, combinada con la falta de control emocional y el miedo extremo dentro del hogar, puede llevar a cometer actos irreversibles, planteando interrogantes sobre la capacidad de rehabilitación y si el sistema permite segundas oportunidades genuinas. Incluso cuando funcionarios involucrados en su condena original expresaron dudas sobre la severidad de la misma. Lo que debió ser solo una tarde común se transformó en una historia trágica que jamás será olvidada. Caso 3. Los hermanos Weber. Si creen que ya lo han visto todo, prepárense, porque otro caso aterrador fue el de los hermanos Weber, dos jóvenes que convirtieron su propia casa en un verdadero campo de exterminio. Lo que sucedió aquella noche del 22 de julio de 2015 en Broken Arrow, Oklahoma, es tan brutal que muchos prefieren no comentarlo, pero la verdad debe ser expuesta. Robert Weber, de 18 años, y su hermano menor, Michael, de 16, pusieron en práctica un plan que habían estado urdiendo durante meses. Los hermanos vivían en un ambiente de aislamiento, educados en casa y con poco contacto con el exterior, y existían reportes de comportamientos extraños por su parte. La defensa posteriormente alegaría abuso físico y verbal por parte de su padre, David Weber. Obsesionados con la fama y anhelando entrar en la historia como asesinos en masa, los dos planearon cada detalle con una frialdad pasmosa. No solo querían matar, querían ser recordados, aparecer en Wikipedia, estar al lado de nombres como Charles Manson y otros criminales infames. Incluso aspirando a superar las cifras de masacres como la de Columbine y la del cine de Aurora. Este deseo explícito de notoriedad a través de la violencia extrema refleja una alarmante desconexión con la realidad y una posible influencia de la cultura de la infamia, donde el reconocimiento, sin importar cuán monstruoso sea el medio para obtenerlo, se convierte en el fin último. Durante semanas, los hermanos reunieron cuchillos, hachas, desarrollaron estrategias y montaron un verdadero arsenal, incluyendo equipo de protección como chalecos antibalas y máscaras. E incluso cámaras inalámbricas para grabar sus actos. Robert había conseguido un empleo en un centro de llamadas religioso con el único propósito de financiar la compra de estas armas. El plan original era asesinar al menos a 50 personas, con la aspiración de llegar a 500, pero antes de salir de casa para sembrar el terror, decidieron comenzar por su propia familia. Tenían previsto desmembrar los cuerpos de sus familiares, ocultarlos en contenedores en el ático, robar el vehículo familiar y luego perpetrar tiroteos masivos en diversas localizaciones. La meticulosidad de esta planificación, que incluía la adquisición de armamento y la estrategia para la disposición de los cuerpos y la filmación, sugiere una inmersión prolongada en fantasías homicidas, posiblemente alimentadas por material encontrado en línea o una subcultura de violencia. La violencia comenzó de forma cobarde. Se cree que uno de los hermanos atrajo a los miembros de la familia fingiendo estar bajo ataque. Michael llamó a una de sus hermanas con la excusa de mostrarle algo en internet. Cuando ella entró en la sala, fue sorprendida por Robert, quien la atacó brutalmente por la espalda, le cortó la garganta y la apuñaló varias veces. Milagrosamente, ella sobrevivió, pero el horror apenas comenzaba. La siguiente víctima fue su madre, April, de 45 años, quien recibió al menos 48 puñaladas hasta perder la vida. El padre, David,
de 52 años, intentó reaccionar, luchó con todas sus fuerzas, pero terminó siendo golpeado con un objeto pesado y apuñalado en no menos de 28 ocasiones. Christopher, el hermanito de solo 7 años, fue asesinado con 21 apuñaladas. Victoria, la hermana de 5 años, fue apuñalada 23 veces mientras intentaba escapar desesperadamente. La masacre fue tan rápida y cruel que los vecinos apenas tuvieron tiempo de percatarse de lo que estaba ocurriendo. En medio de esa escena de horror, surgió un único momento de esperanza. Daniel, de solo 12 años, logró encerrarse en una de las habitaciones y, con una entereza admirable, llamó al número de emergencia. Mientras la policía rastreaba la llamada, Michael intentó engañar a su hermano fingiendo ser una de las víctimas, pidiéndole que abriera la puerta. Cuando Daniel abrió, fue apuñalado 21 veces. Pero a pesar de las graves heridas, su llamada permitió que la policía llegara a tiempo, salvando así a sus hermanas Crystal, de 13 años, quien resultó gravemente herida, y a la pequeña Autumn, de 2 años, quien fue encontrada ilesa. Los hermanos huyeron a un bosque cercano, pero fueron capturados pocas horas después con la ayuda de perros rastreadores y equipos tácticos. Al ser interrogados, quedó claro que no se trataba de un brote de ira, mucho menos de un ataque impulsivo. Robert confesó con detalle, lamentando incluso que no todos murieron como debían y revelando que los planes estaban almacenados en una memoria USB que fue recuperada por la policía. Fue una masacre calculada, alimentada por la vanidad y el deseo de reconocimiento. Robert Weber, quien tenía 19 años al momento del juicio, se declaró culpable para evitar la pena de muerte y fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Michael, con 17 años, fue juzgado como adulto. El fiscal señaló que no era elegible para la pena de muerte por ser menor de 16 al momento de los asesinatos. Fue declarado culpable y recibió una pena de múltiples cadenas perpetuas con una posibilidad teórica de revisión. Cada cadena perpetua se considera de 45 años para propósitos de libertad condicional en Oklahoma, y debe cumplir el 85% de cada una consecutivamente, sumando unos 215 años antes de ser elegible, más 28 años por el asalto a Crystal. La defensa de Michael argumentó que había sido desviado por la influencia de su hermano mayor. Esta diferencia en las sentencias, aunque sutil, refleja el intento del sistema legal de matizar la culpabilidad basada en la edad y la posible dinámica de poder entre los hermanos, incluso ante crímenes de tal magnitud. En 2019, Robert Weber intentó atacar a 2 oficiales de prisión, lo que le acarreó 3 cadenas perpetuas adicionales. Este caso dejó no solo a una ciudad en estado de shock, sino que también sirvió como una advertencia sombría sobre hasta dónde puede llegar la mente de jóvenes influenciados por ideas distorsionadas de fama. La casa de los Weber, tras convertirse en un imán para el turismo oscuro, fue finalmente demolida después de un incendio, y en su lugar se erigió un parque conmemorativo llamado Reflection Park. Caso 4. Heavenly Arroyo. Continuamos con Heavenly Arroyo, un nombre casi angelical, pero que terminó marcado por uno de los crímenes más brutales y fríos que la ciudad de Fall River, Massachusetts, haya presenciado. Lo más perturbador no fue solo el asesinato en sí, sino la total ausencia de remordimiento exhibida por la joven. Todo sucedió el 6 de octubre de 2019. Heavenly, con solo 15 años, vivía con su tío abuelo. La víctima, Ana Vázquez Rodríguez, de 68 años, era la madre de la pareja sentimental de este tío abuelo. Arroyo había sido puesta bajo la custodia de su pariente apenas una semana antes del trágico suceso, a petición de su propia madre, y se sabía que la adolescente padecía problemas de salud mental no especificados. La relación entre ellas era, al parecer, inestable, con constantes disputas dentro de la casa. Ese día, un detalle aparentemente menor desató algo terrible. El tío abuelo de Heavenly y su pareja habían planeado un viaje a Nueva York con la joven, en parte para ayudar a formalizar legalmente su custodia. Sin embargo, debido a problemas mecánicos con el automóvil, el viaje tuvo que ser pospuesto. Esta contrariedad parece haber sido la gota que colmó el vaso para Heavenly, quien, según los informes, se volvió progresivamente más agitada e impaciente a medida que transcurría el día.
La escalada de esta agitación a un acto de violencia tan extremo sugiere una profunda inestabilidad emocional y una muy baja tolerancia a la frustración, posiblemente exacerbada por sus condiciones mentales preexistentes. Sola en la casa con Ana Vázquez Rodríguez y alimentando una rabia creciente, Heavenly decidió actuar, y de forma despiadada. Durante la madrugada, o según otras fuentes, al final de la tarde, mientras Ana dormía o se encontraba postrada en cama e indefensa debido a un derrame cerebral previo, la adolescente tomó unas tijeras de la cocina, o un cuchillo según otros testimonios, y la atacó con un salvajismo inaudito. Fueron 70 puñaladas, un número que por sí solo revela el odio y la intensidad de la violencia. Lo más aterrador es que, en la habitación contigua, el nieto de Ana jugaba videojuegos con auriculares, completamente ajeno a la masacre que ocurría a pocos metros de distancia. Tras el crimen, en lugar de pánico o culpa, Heavenly actuó con una frialdad pasmosa. Se bañó tranquilamente, se cambió de ropa e intentó eliminar cualquier rastro. Tiró la ropa ensangrentada a un contenedor cercano, acto que fue captado por cámaras de seguridad, y cuando fue confrontada, inventó una historia inverosímil sobre un hombre enmascarado que había irrumpido en la casa y matado a Ana. Sin embargo, una vez en custodia, realizó una serie de admisiones espontáneas e inculpatorias, llegando a decir, maté a la anciana, y lo siento. La frialdad continuó en el tribunal. Cuando apareció ante el juez, no hubo lágrimas, no hubo angustia, solo miradas vacías, una sonrisita burlona y gestos despreocupados. Se pasó la mano por el cabello, miró a los presentes con indiferencia y actuó como si todo aquello fuera solo un detalle trivial de la vida. El impacto fue inmediato. El juez, los abogados y, sobre todo, los familiares de la víctima quedaron horrorizados por su completa falta de empatía. La extrema violencia del crimen, 70 puñaladas a una víctima indefensa, contrasta de manera escalofriante con su calculada frialdad posterior y su comportamiento en la corte, lo que podría indicar una severa desconexión empática o un trastorno de personalidad subyacente. En 2023, ya con 18 años, Arroyo se declaró culpable de homicidio en segundo grado. A pesar de la gravedad del crimen, se le concedió la posibilidad de libertad condicional. La jueza Arena Dupuis la condenó a cadena perpetua, pero con la posibilidad de revisión después de 19 años. El fiscal del distrito señaló que, si bien Arroyo padecía problemas de salud mental, los hechos demostraban claramente que era un peligro para la comunidad. Es una ironía trágica que la víctima y su familia estuvieran intentando activamente ayudar a Arroyo a formalizar su custodia y ofrecerle un mejor camino. Un gesto de apoyo que se encontró con una patología tan severa que la ayuda se tornó no solo ineficaz, sino fatal para quien la ofrecía. Sí, existe una posibilidad, por remota que sea, de que Heavenly regrese algún día a la sociedad. Caso 5, Sierra Alcet. Ahora, este es uno de esos casos que parecen extraídos de un guión cinematográfico, pero lamentablemente, es tan real como perturbador. Sierra Alcet, con solo 16 años, y su novio, Aarón Guerrero, de 18, llevaron su relación a un extremo que desafía toda comprensión. Lo que sucedió en aquella casa en Las Vegas, Nevada, en abril de 2021, fue un asesinato meticuloso, premeditado y cruel, y lo más aterrador, fue cometido contra el propio padre de Sierra, Daniel Alcet, de 45 años. Sierra y Aarón llevaban solo unos meses juntos, de mayo a diciembre de 2020, pero vivían una relación que la transcripción original describe como intensa, casi obsesiva. Anhelaban huir a Los Ángeles y comenzar una nueva vida juntos. Sin embargo, los padres de ambos, al percatarse del comportamiento cada vez más inestable de la pareja y de sus planes de fuga, decidieron intervenir. Les prohibieron cualquier contacto, y fue precisamente esa intervención la que, al parecer, descontroló la situación. El amor adolescente, o la obsesión que lo simulaba, se convirtió en combustible para el odio, y los dos comenzaron a planear algo impensable, la muerte de Daniel Alcet. Esta dinámica, donde una relación juvenil se transforma en un pacto para cometer un acto tan extremo, sugiere una posible folia de locura compartida, exacerbada por la oposición parental que, en lugar de disuadir, pareció acelerar la espiral hacia la violencia.
En la noche del 8 de abril de 2021, con una frialdad calculada, pusieron su plan en marcha. Armados con una sierra circular, hojas adicionales, líquido encendedor, lejía, guantes y hasta una lona, artículos que habían adquirido previamente en diferentes tiendas, la pareja irrumpió en la casa de Daniel. El ataque fue de una brutalidad indescriptible. Daniel Alcet fue apuñalado más de 70 veces en la cabeza, el cuello y el torso. Luego, los jóvenes intentaron desmembrar su cuerpo, se encontró una sierra de mano ensangrentada con tejido entre sus dientes y le prendieron fuego, en un intento por borrar las evidencias. El cuerpo fue descubierto por los bomberos cuando acudieron a extinguir un incendio que había sido provocado intencionalmente en la vivienda. ¿Creen que ahí terminó el horror? No, lo que vino después fue aún más perturbador y revela una escalofriante desconexión con la gravedad de sus actos. Horas después del crimen, Sierra y Aarón grabaron un video. Sí, un video. En él, Aarón aparece sonriendo y dice, «Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy es el tercer día después del asesinato». Mientras tanto, Sierra ríe al fondo. En el video también hablaron de sexo e incluyeron detalles gráficos. Ninguna señal de arrepentimiento, ninguna lágrima. Solo dos jóvenes burlándose de la muerte de un padre como si fuera parte de un desafío en línea. Esta grabación, destinada a un supuesto canal de YouTube, es una manifestación extrema de cómo la performatividad y la búsqueda de una audiencia, incluso imaginaria, pueden infiltrarse en los actos más oscuros, convirtiendo la tragedia en una especie de contenido macabro. El intento de fuga fue breve. Utilizaron las tarjetas bancarias de Daniel Alcet para realizar compras y retiros y huyeron en su vehículo. Días después, fueron encontrados en Salt Lake City, Utah, y arrestados de inmediato. En 2022, ante pruebas irrefutables, ambos se declararon culpables de asesinato, incendio provocado y robo. La sentencia fue dura, prisión perpetua, con un mínimo de 22 años antes de cualquier oportunidad de libertad condicional. Sierra, quien es hija de una ex senadora del estado de Nevada, fue acusada como adulta, conforme a la ley estatal que así lo estipula para mayores de 16 años acusados de asesinato. Durante el juicio, Sierra permaneció impasible. No lloró, no pidió perdón, no mostró ningún signo de arrepentimiento. Aarón, al menos, expresó una disculpa, aunque para entonces ya era demasiado tarde. Estas historias nos confrontan con realidades difíciles de asimilar, con abismos de la conducta humana que preferiríamos ignorar. Si este tipo de análisis profundo, que busca ir más allá de la superficie de los hechos, te resulta valioso y deseas seguir explorando casos que desafían nuestra comprensión de la psique y la justicia, te invito a que te suscribas al canal. Así no te perderás nuestros próximos reportajes, donde continuaremos desentrañando las complejidades del crimen. Caso 6. Roxana Sikorsky. Ahora, ¿qué lleva a una niña de solo 15 años a intentar asesinar a su propia familia? La respuesta, en este caso, es un torbellino de traumas, trastornos emocionales y una manipulación tan profunda que transformó a una adolescente vulnerable en la autora de un crimen casi fatal. Roxana Sikorsky nació en Polonia y tuvo una infancia difícil. Después de vivir situaciones traumáticas desde pequeña, fue adoptada junto con dos hermanos por una familia estadounidense, los Sikorsky, quienes le ofrecieron una nueva vida. Pero incluso con este nuevo comienzo, las huellas del pasado seguían presentes. Roxana fue diagnosticada con trastorno de apego reactivo, RAD, una condición infrecuente que afecta la capacidad de confiar y vincularse emocionalmente con otras personas, dejándola extremadamente susceptible a la influencia de figuras dominantes. También sufría de depresión. Y fue así como Michael Rivera entró en su vida. Rivera tenía 23 años, Roxana, solo 15. A pesar de la considerable diferencia de edad, no solo se involucró sentimental y sexualmente con ella, un acto ilegal que ya lo ponía en la mira de la ley, sino que asumió el control total de su mente. Rivera la aisló de su familia, le sometió a un lavado de cerebro y alimentó la idea de que sus padres adoptivos y su hermana eran enemigos, obstáculos que se interponían entre ellos.
La manipulación llegó al extremo de convencerla de que él enfrentaría graves problemas legales por su relación si la familia intervenía, usando esto como palanca para sus siniestros propósitos. Este es un ejemplo claro de depredación y grooming extremo por parte de un adulto sobre una menor con vulnerabilidades psicológicas preexistentes. El plan, según él, era simple: eliminar el problema. Literalmente. Rivera envió a Roxana mensajes de texto con instrucciones detalladas, paso a paso, sobre cómo debía actuar, incluyendo un diagrama del cuello y la explícita orden de cortar como un tomate. En la noche del 17 de octubre de 2014, ocurrió lo impensable. Mientras todos dormían en su hogar de Plymouth Township, Michigan, Roxana tomó un cuchillo de filetear y se dirigió al cuarto de su hermano de 12 años. En un ataque silencioso y brutal, le cortó la garganta. Intentó hacer lo mismo con su hermana menor. Pero antes de poder consumar sus intenciones, los gritos desesperados del niño despertaron a los padres, quienes corrieron a socorrer a su hijo. Roxana huyó por la ventana y corrió directamente a los brazos de Rivera, como si él fuera su refugio y no el arquitecto de la tragedia. Pero el refugio duró poco. Ambos fueron localizados en el área sur de Detroit y arrestados. Las investigaciones revelaron la escalofriante cadena de mensajes de Rivera, exponiendo su rol como la mente maestra detrás del crimen. La ejecución, aunque fallida, fue innegablemente cruel. A pesar de su edad y la evidente y abrumadora manipulación, Roxana fue juzgada como adulta. El tribunal reconoció la influencia tóxica de Rivera, pero no ignoró la gravedad del acto: un intento de homicidio premeditado, cuidadosamente planeado. En 2016, Roxana, tras llegar a un acuerdo de culpabilidad por asalto con intención de cometer asesinato, fue condenada a una pena de entre 10 y 20 años de prisión. Sus padres adoptivos, Laurene y Jeff Sikorsky, pidieron clemencia durante el juicio, argumentando que su hija había sido profundamente manipulada y culpando a las autoridades por no haber arrestado a Rivera antes por la relación sexual ilegal que mantenía con Roxana, sugiriendo que esta tragedia podría haberse evitado si el sistema hubiera intervenido a tiempo para protegerla. En cuanto a Rivera, señalado como el instigador del crimen, recibió una condena de cadena perpetua y, según todo parece indicar, jamás verá la luz del sol fuera de las rejas. Este caso plantea una pregunta que aún incomoda hoy en día: cuando un menor comete un crimen bajo una fuerte y demostrada manipulación, ¿es un criminal o primordialmente una víctima? La línea entre culpa y vulnerabilidad puede ser dolorosamente delgada, y aunque Roxana cometió actos violentos, el grado de coerción y su estado mental la sitúan en una compleja zona gris que desafía las nociones binarias de culpabilidad. Caso 7. T.J. Lane. Y llegamos a uno de los casos más impactantes de esta lista: T.J. Lane. Lo que hace que el caso de Thomas T.J. Lane sea tan perturbador no es que estuviera motivado por acoso escolar, venganza o un brote momentáneo de ira claramente definido. Lo que hizo, y cómo reaccionó después, hizo que el mundo se preguntara: ¿qué sucede cuando el mal parece no tener un motivo discernible, o cuando la crueldad se exhibe con un descaro tan absoluto? En la mañana del 27 de febrero de 2012, la rutina de los estudiantes de la escuela secundaria Chardon en Ohio fue interrumpida por uno de los ataques más impactantes jamás registrados en una escuela estadounidense. T.J. Lane, entonces con 17 años, era un exalumno de Chardon que asistía a Lake Academy, una escuela alternativa, y utilizaba el transporte escolar de Chardon. Su vida familiar era disfuncional: sus padres tenían arrestos por violencia doméstica y su padre había estado en prisión. Lane vivía con sus abuelos. Aunque algunos lo describían como un joven normal o amigable, aunque callado y a veces triste, y existían reportes contradictorios sobre si era o no víctima de acoso escolar. Durante su proceso judicial se reveló que sufría de psicosis y alucinaciones, si bien fue considerado competente para ser juzgado. Esta aparente normalidad externa, contrastada con un tormento interno severo, subraya la dificultad de detectar señales de advertencia en individuos que pueden estar enmascarando graves problemas. Aquel día, Lane entró al comedor de la escuela armado con una pistola Rage Mk3 calibre .22 que había robado a su tío. Sin decir una palabra, sacó el arma y comenzó a disparar.
En cuestión de segundos, el caos se desató. Los estudiantes corrían, se escondían, gritaban. Algunos no lograron escapar. 3 adolescentes fueron asesinados: Daniel Parmertor, de 16 años, Demetrius Hewlin, de 16, y Russell King Jr., de 17. Otros 3 resultaron heridos. Uno de ellos, Nick Walsack, quedó paralizado de la cintura para abajo por el resto de su vida. Se dijo que Lane tenía una rivalidad personal con Russell King y que pareció apuntarle específicamente, lo que contradice su afirmación inicial de que las víctimas fueron aleatorias. TJ huyó de la escuela después del ataque, perseguido por un maestro y un entrenador, pero no se alejó mucho. Fue encontrado y arrestado por la policía dentro de un automóvil estacionado a menos de 2 kilómetros de la escuela. Pero si el ataque ya era impactante, lo que ocurrió después superó cualquier expectativa de decencia humana. Durante el juicio, TJ Lane no mostró remordimiento ni por un segundo. Se declaró culpable de 3 cargos de asesinato agravado, 2 de intento de asesinato agravado y 1 de agresión criminal. En la audiencia de sentencia, el 19 de marzo de 2013, mientras escuchaba a las familias de las víctimas suplicar por justicia, Lane sonrió. Hizo gestos obscenos. Se rió. En un acto de desafío y crueldad inauditos, se quitó la camisa de vestir para revelar una camiseta blanca en la que él mismo había escrito la palabra killer, asesino, en letras oscuras. Y luego, mirando a los ojos de los padres de una de las víctimas, pronunció palabras de una vileza escalofriante: esta mano que apretó el gatillo que mató a sus hijos ahora se masturba con el recuerdo. La sala del tribunal quedó en un silencio absoluto, no por respeto, sino por puro horror. Este comportamiento no fue solo una falta de remordimiento, fue un acto de desafío teatral y una crueldad deliberada, sugiriendo un profundo trastorno de personalidad con rasgos narcisistas y antisociales extremos. TJ Lane fue condenado a 3 penas consecutivas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 37 años adicionales. La justicia se hizo, al menos en el papel. Pero la frialdad de Lane no se limitó a su sentencia. En 2014, 2 años después de la masacre, logró escapar de la prisión de Allen Correctional Institution junto con otros 2 reclusos, utilizando una escalera improvisada. Se inició una cacería humana de 6 horas hasta que fue recapturado. La fuga fue breve, pero suficiente para reavivar el miedo y confirmar que TJ no solo era un asesino juvenil, era alguien que parecía alimentarse del propio terror que causaba. Tras la fuga, fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. Hoy, TJ Lane cumple su condena, aislado del mundo, pero no de la memoria de aquellos que vivieron el horror en Chardon. Su caso es recordado como uno de los más fríos, calculadores y, en apariencia, sin un propósito claro, de la historia criminal juvenil. Y tal vez lo más aterrador de todo esto sea saber que, hasta hoy, nunca ha pedido perdón. Caso 8. Elise Bustamante. ¿Qué lleva a alguien a quitarle la vida a otro ser humano? En la mayoría de los casos, se puede rastrear un motivo: venganza, ira, celos o incluso desesperación. Pero, ¿y cuando la respuesta es simplemente curiosidad? El caso de Elise Bustamante, la llamada asesina por emoción de Missouri, es una de las historias más aterradoras e inexplicables jamás registradas en los anales de la criminalidad juvenil. Era una tarde común en St. Martins, Missouri, el 21 de octubre de 2009, cuando la pequeña Elizabeth Olten, de solo 9 años, desapareció. Regresaba de la casa de una amiga, pero nunca llegó a su hogar. Su familia, desesperada, llamó a la policía y rápidamente se formó un grupo de búsqueda. Pero lo que parecía ser un simple caso de desaparición se transformó en una pesadilla aún más profunda y oscura. La principal sospechosa emergió pronto: Elise Bustamante, una adolescente de 15 años, vecina del lugar. Elise, nacida el 28 de enero de 1994, vivía bajo la custodia legal de sus abuelos debido a los problemas de adicción de su madre y el encarcelamiento de su padre. Desde 2007, había mostrado cambios preocupantes en su comportamiento, incluyendo un intento de suicidio que requirió hospitalización. En su perfil de YouTube,
Había listado cortarse y matar gente entre sus pasatiempos, e incluso publicó fotografías suyas con sangre falsa simulando un disparo en la cabeza. Fue diagnosticada con trastorno depresivo mayor y trastorno límite de la personalidad y estaba bajo tratamiento con Prozac, un antidepresivo cuya influencia fue argumentada por su defensa durante el juicio como un posible factor contribuyente a la violencia. Al principio, Elise mostró preocupación e incluso participó en la búsqueda de la niña desaparecida. Pero cuando la policía descubrió el diario de Elise, el terror se apoderó de todos. Allí estaban escritos, con detalles escalofriantes, relatos de sus propias fantasías homicidas y, finalmente, la confesión del acto. Días antes del asesinato, con una frialdad que hiela la sangre, Elise ya había cavado una tumba poco profunda en el bosque, esperando su oportunidad. En la tarde fatal, convenció a su hermana menor para que llevara a Elizabeth Olten al bosque con la excusa de pasar el rato. Una vez allí, Elise la arrastró a la espesura, donde ejecutó el ataque brutal, la estranguló, le cortó la garganta y la apuñaló 8 veces en el pecho, enterrando luego su cuerpo en la tumba que había preparado. La entrada en su diario, fechada el 21 de octubre de 2009, no dejaba lugar a dudas: acabo de matar a alguien. Los estrangulé y les corté la garganta y los apuñalé, ahora están muertos. No sé cómo sentirme en este momento. Fue, amazing, asombroso. Tan pronto como superas la sensación de, Dios mío, no puedo hacer esto, es bastante disfrutable. Aunque estoy un poco nerviosa y temblorosa ahora mismo. Bueno, tengo que ir a la iglesia ahora, Lord. Estas palabras no eran solo una confesión, eran un vistazo perturbador a la mente de una joven que parecía alimentarse de la propia violencia, una serial killer juvenil que deshumanizó a su víctima, convirtiéndola en un objeto para su macabra experimentación. Después de cometer el crimen, asistió a un baile juvenil en su iglesia local mientras la comunidad entera buscaba desesperadamente a Elizabeth, demostrando una capacidad escalofriante para la planificación fría y el mantenimiento de una fachada social. Cuando se le preguntó sobre el crimen, Elise no mostró ningún remordimiento inicial. Su respuesta fue aterradora: solo tenía curiosidad, quería saber cómo se sentía matar a alguien. La niña se había convertido en algo que la mayoría de nosotros jamás podría imaginar: una asesina sin motivo aparente, movida solo por el deseo de experimentar la muerte. En el juicio, en enero de 2012, Elise Bustamante, para evitar un juicio por asesinato en primer grado, aceptó un acuerdo y se declaró culpable de homicidio en segundo grado y acción criminal armada. Fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por el asesinato, más una sentencia consecutiva de 30 años por la acción criminal armada. Durante la sentencia, se disculpó con la madre de Elizabeth. Se le negó la libertad condicional en julio de 2024, y su próxima audiencia está programada para 2029. Su liberación más temprana probable no sería antes de 2059. El caso de Elise Bustamante sigue siendo uno de los ejemplos más impactantes e incomprensibles de un asesinato sin justificación alguna, excepto por el perturbador deseo de explorar el mal. Sus publicaciones en redes sociales y las entradas de su diario sirvieron como ventanas a sus fantasías oscuras, resaltando cómo estos medios pueden reflejar y, en algunos casos, exhibir pensamientos violentos. A veces, la mayor amenaza no viene de donde esperamos. A veces está oculta detrás de un rostro juvenil, en una mente que solo quiere saber cómo es destruir. Hemos recorrido un sendero sombrío, explorando historias que desafían nuestra comprensión de la juventud y la capacidad humana para la crueldad. Desde hogares disfuncionales y el tormento del abuso o el acoso escolar, hasta enfermedades mentales no diagnosticadas o mal atendidas, desde la búsqueda desesperada de notoriedad en un mundo hiperconectado, hasta la fría manipulación por parte de figuras depredadoras o, incluso, una aparente ausencia de motivo más allá de una curiosidad teñida de oscuridad. Cada caso es un universo de complejidad, un recordatorio de que las explicaciones simplistas raramente bastan. Lo que sí emerge con claridad es la intersección de múltiples factores, vulnerabilidades individuales que chocan con fallas en las redes de apoyo familiar, escolar o social, y en algunos casos, la influencia perniciosa de elementos externos. Sin embargo, en ciertos relatos,
Persiste una pregunta inquietante sobre la naturaleza misma de la maldad, sobre una ausencia radical de empatía que parece trascender las circunstancias, por trágicas que éstas sean. Estos actos no solo arrebatan vidas inocentes, dejan cicatrices imborrables en las familias de las víctimas, en comunidades enteras que luchan por sanar, y en la conciencia colectiva que se ve forzada a confrontar la perturbadora verdad de que el terror, a veces, puede nacer en la más tierna edad. Agradecemos su tiempo al acompañarnos en este recorrido por historias que nos obligan a mirar las sombras. Son casos que nos recuerdan la fragilidad de la inocencia y la importancia vital de la comprensión, la intervención temprana y una justicia que, aunque imperfecta, busque equilibrar la rendición de cuentas con la posibilidad, por remota que sea, de redención. Hasta la próxima.